Evangelio según San Lucas, capítulo 13, verso 1. En ese mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esa higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Entendemos, hermanos, a través de las Escrituras, que la salvación es gratuita. Jesús en la cruz pagó el precio, hermanos, para que fuesen perdonados nuestros pecados y tener así también, a través de su resurrección, la vida eterna. Y todo ello, hermanos, es gratuito. Sin embargo, hermanos, es necesario que el que va a adquirir la salvación lo haga, hermanos, con responsabilidad, con conciencia. Y es ahí donde viene la necesidad, si quiere pues el requisito, de adquirir la salvación a través de un genuino arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento está, hermano, en hacer conciencia de que nuestra relación con Dios fue rota y que ofendimos a Dios a causa de nuestra maldad, nuestros pecados. El pecado consiste en vivir, hermanos, en rebeldía contra Dios, el haberle dado la espalda a nuestro Creador. Sin embargo, Dios envió a Jesucristo, su Hijo, para que a través de Jesucristo pudiésemos alcanzar el perdón de pecados y ser restituidos y tener, hermanos, la vida eterna. Pero es necesario el arrepentimiento, estar consciente de la maldad, del pecado, y de llevar, hermanos, una nueva vida. De eso se trata. Es decir, hermano, que no es asunto de recibir un perdón y seguir en la maldad, como muchos piensan. Y esto se ha metido aún a través, hermanos, de la iglesia evangélica. Muchos consideran, hermanos, de que la salvación es gratuita, y es cierto, pero lo que no es cierto es que haber recibido la salvación se va a seguir pecando, se va a seguir en la misma maldad, haciendo y deshaciendo, y tomando el pretexto de que Jesús nos dio la salvación gratuitamente. El arrepentimiento es importante, porque es la actitud de la persona, primero, de despojarse de la vida pasada, del pecado, y la disposición de enmendar sus pasos. Ahora,
también es cierto, el que cambia y el que tiene el poder para cambiar a la persona es Jesús. Pero la persona tiene que estar dispuesto a ese cambio. ¿Por qué? Porque quedamos todavía en este cuerpo. Y lo que vamos a emprender es una lucha espiritual, donde el cuerpo nos va a pedir siempre, hermanos, que seamos malvados, que actuemos con maldad, cometer pecados, cometer atrocidades, desbaratar las vidas. Entonces no es posible eso. Tiene que haber en nosotros una aspiración de una nueva vida. Y entender, hermano, que la vida que llevábamos sin Cristo no se puede seguir con ella. Porque ella es la que nos hundió. Y la que nos mantuvo sin esperanza, sin Dios. Por eso Jesús es llamado y conocido en el Antiguo Testamento como la esperanza de las naciones. El deseado de las naciones. Y la aspiración del cristiano tiene que ser esa: ser cada día mejor para Dios, irnos despojando de la vieja levadura, del viejo hombre, y dejar la maldad, dejar las malas intenciones, la hipocresía. Por eso el Espíritu Santo, hermano, a través de Pablo y a través de Pedro y todos los que escribieron las cartas para la iglesia, comenzó a dar instrucciones de esa nueva vida. Y dice: no mintáis, no mientan, no mientan cada uno de vosotros, respétense, porque mentir es faltar el respeto a la otra persona. Sean leales, practiquen la fraternidad, y ahí están todos, hermano. Ahí están todo lo que es una nueva vida. Y nos toca a nosotros, hermanos, aspirarla. Pero si nosotros no lo aspiramos, entonces ahí donde muchos, y obviamente dicen: no puedo. Siempre caigo, hermano. Yo quisiera ser como el otro, no sé por qué el otro puede, pero yo no puedo. Aunque ahora, hermano, han llegado a tener una conciencia tan cerrada que ahora lo que hacen el bien son hipócritas. Son hipócritas, son malos, lo hacen escondido y usted sabe todo lo que dicen. Pero saben que están mintiendo. Y aspiran y quieren ser como los demás. Pero dicen: ¿por qué yo no puedo? No puede porque no quiere dejar el pecado. No puede porque se deleita en el pecado. Por eso. Y porque no tiene la aspiración. Es como el estudiante. El estudiante que tiene la aspiración, no solo el sueño de soñar que sacó el título y que va a ser importante en una nación y que va a trascender las fronteras. Él tiene el sueño, pero no la aspiración. A la hora de estudiar es haragán. No hay nada que lo motive a estudiar. No hay nada que lo motive a sacrificarse, en el sentido que los amigos lo inviten a ir a vagar y él tira los libros y se va a vagar con los amigos. No tiene, hermano, las condiciones para sacrificarse en ese momento y decirle: no, tengo que estudiar. Esa es la oportunidad que tengo para mejorar la condición de mi vida. Pero no lo hacen. Son pocos. Porque son pocos los que tienen no solo el sueño, la aspiración que los motiva, y que es más importante que la vagancia, y que es superior a un pecado que puede ser atractivo y que puede ser superior a esto. Entonces tiene esa motivación. En la vida cristiana es lo mismo. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, o para que la tengan en abundancia. Venid los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar, y reposará vuestras almas. Todo eso nos motiva. Dios nos pone en el camino y nos empuja a hacerlo, y nos da la fuerza. Pero si no la tenemos, no vamos a poder luchar. Nos habla de los galardones. En su venida Él está dispuesto a darnos galardones.
aún nos bendice estando en esta vida. Como dice la Escritura, la promesa es para este siglo y para el venidero. Pero no nos motiva nada, porque todavía nos recreamos ahí en las vanidades de este mundo. Nos atrae el mundo todavía. No nos apetecen las cosas de Dios. Entonces dicen que están luchando, pero no pueden. Pobrecito, no puede. ¿Por qué será? Pero el otro pudo, hermano. Sí, porque él, a saber, puede, pero yo no puedo. Ore por mí. No, si uno puede orar por usted, hacer vigilia, 40 noches, 40 días de ayuno, oración y todo. Pero si usted no quiere, no va a haber nada. Porque no tiene la aspiración de hacerlo. Si esto no es asunto de obligación, esto no es asunto de hermano, va pues, lo voy a hacer, pues, me voy a someter, pues, aquí estoy, pues, a la fuerza ahí. Amárrenme. No, nadie te va a amarrar. Ni nadie va a andar detrás de ti. Nadie. Eso es una práctica fariseísta, los que andan detrás. Miran a alguien y está. Dame el celular. Pobrecitos los que hacen eso. Nadie va a andar detrás de usted. Es usted y Dios. Amén. Frutos de arrepentimiento para salvación. Miren la exposición que hace nuestro Señor Jesucristo aquí. Dice que le contaban a él acerca de unos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Otros le habían comentado sobre una torre en Siloé que cayó sobre 18 personas y los mató. Pero lo contaban en el sentido de decir, en evaluar, juzgar, que tanta es la maldad de los hombres. Imaginen qué maldad tan grande de estos galileos, que cayeron en una maldición tan bárbara, que la sangre de Dios fue mezclado con los sacrificios que hacían los romanos, aquí dice Pilato, a sus dioses. Clase de maldición en estas personas. Qué maldad tan grande de ellos. Y otros decían, y eso no es nada, aquellos 18 que les cayó una torre encima y los aplastó a todos. A ver qué clase de maldad tenían esos hombres. Eso es lo que le habían contado a él, y de esa manera. Y ese es el problema, hermano, que aún los cristianos juzgan. Y mayormente lo hacen por la apariencia o por conceptos, hermanos, de índole social. Diferencias sociales, prejuicios sociales. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que Dios no juzga de acuerdo a la apariencia de la gente, sino que conoce lo que hay en el corazón del hombre. Ese ejemplo lo tenemos con el profeta Samuel, cuando se le dio la orden de ir a ungir al próximo rey, al segundo rey de Israel, y fue enviado a la familia de Isaí. Y el padre de ahí de familia preparó a sus hijos y los acondicionó de acuerdo a lo atractivo en el cual podían influenciar al profeta. Y el que menos fue llamado y preparado para ello fue precisamente David. Lo dejaron allá con el rebaño. Era el menor. Y si usted sigue la secuencia, fue mandado, hermanos, a la ciudad insignificante. En la ciudad insignificante, al poblado más insignificante. Y de ahí a la familia más insignificante. Lo que no consideró ahí el padre de familia era que Dios iba a escoger al más insignificante. Sino que la práctica, lo razonable era preparar el mayor. Todos eran soldados, y el mayor ya tenía más experiencia, y además que tenía experiencia, tenía buen físico, tenía buen imagen, parecer,
rubio, ojos azules o verdes tal vez. Lo puso de primero, y si este no calibrado, pues ahí estaba el otro. La cosa es que los acondicionó. Y cuando tocó la puerta, era el padre de familia que tenía que ir a abrir, y no fue a abrir, sino que envió al mayor. Sí, bañadito, todo ahí con perfumes, 7 machos y todo eso, y abrió, y cuando lo vio el profeta se vislumbró, hermano. ¡Qué bárbaro! Dice. En verdad, dice, soy delante del ungido de Jehová. Y ya iba a sacar, hermano, la pipa y lo iba a ungir. Pero Dios ahí lo detuvo y le dijo: yo no mido lo que mide el hombre, porque el hombre mira la apariencia. Eso, hermanito, ¿cómo está, hermanito? Dios le bendiga, hermanito. Y estoy preocupado por usted, hermanito. Entonces uno se deja influenciar. ¡Hala, cómo me ama este! ¿Cómo me ama esta hermana? ¡Qué barbaridad! Dios le bendiga, hermanito. Que allá. Pero como Dios da también discernimiento, uno siente el gran cuchillo que le están metiendo. Muchos se dejan ir por y son influenciados. Y nos encanta la lisonja. Nos encanta. Pero Dios no actúa así. Así que no es ese muñeco. Yo no ando buscando muñecos. Como ahora, hermanos, la apostasía de la iglesia evangélica. Eso es lo que buscan ahora. Adornos. Sí, quítenme esas 2 viejas barrigonas que están allá y pónganme a unas señoritas con que sean modelos, pues, ¿verdad? Que enseñen el ombligo y todo eso ahí, ¿verdad? Y los primeros 2000 que entren a la iglesia van a recibir un beso de esas diaconisas. Santo. Sí. Lo mismo poner también jóvenes con buen cuerpo y todo eso. Y a los peludos me los hacen a un lado. Se perdieron, se extraviaron, porque no es así la cosa. Entonces vio al otro muñeco que tenía en fila. Este es, tampoco. Otro muñeco, es que vos solo muñecos tenés aquí, le digo. Y esta muñecona tampoco, ninguno. Híjole, dice. Llegó la hora del almuerzo, le dieron de comer. Y después otra vez, este señor, no, este señor. Y no hay más, le digo. Después le digo, no tenés a otro por ahí, le digo. No, pero ese es pastor de ovejas. Ese anda el tufo a cabra. Pues traerlo, le dice, porque aquí no hay idiota. Pero ¿cómo lo voy a traer si apesta a cabra? Tráelo, le dice. No, dice así la cosa, ¿va? Pero él estaba con las ovejas, David. Y lo mandaron a llamar. Y medio lo bañaron, medio lo aperfumaron, medio lo... Bueno, pues, no sé si le arrancaron las uñas de los pies, de las manos y medio peinado. Aquí está el muchacho este comienza. Este sí, no, este no, este no, este no, este. Ese es. Ese es. Este señor no, este señor no, este señor no, ese. Dame agua. No sé si aquel le dio agua o le dio. Este señor no, este señor no, este señor no, este no. Te voy a decir por qué. No por ser menos insignificante, tampoco. Por el corazón que tiene ese muchacho. Y para tener un corazón así dispuesto, era porque era un muchacho sencillo, obediente, y obviamente se sacrificaba. Aquellos iban a fiesta, él no iba a fiesta, era responsable. ¿Se da cuenta de ese detalle?
Los otros eran vanidosos, él no era vanidoso. Ahí estaba con el Padre, sí. Porque este hará todo lo que yo le mande. Pronóstico, gracias. Se ungió a ese hombre. No es el que a usted le guste, para ponerlo aquí enfrente. Es el que Dios quiere. Le guste o no le guste. Yo no sé qué está haciendo ese ahí. Si me preguntas a mí qué estoy haciendo yo aquí, no sé. La única respuesta es la gracia, la misericordia de Dios. ¿Qué más te puedo decir? Y por eso usted va a ver cuando hacen asamblea, yo propongo a fulano. ¿Y cuáles son las cualidades? Es bueno. Y todo lo hacen por amistad. Esos círculos son dañinos. Entonces eligen a alguien que le gustó de que los hermanos, bueno, toda la vanidad. Pero Dios no elige así. Y por torpe que sea el hombre, Dios lo prepara. Sí. Amén. Entonces aquí hacían juicio de esa manera, porque se estaba hablando precisamente, hermanos, de vida eterna, de la perdición. Entonces muchos se consideraban justos y justificaban diciendo que no eran como aquellos que les cayó la torre, ni mucho menos aquellos que la sangre de ellos fueron mezcladas con la sangre de los sacrificios de Pilato. Si vamos a hablar de maldad, ahí están esos malvados. Esos sí merecían morir. ¿Y cuánto hemos errado haciendo juicios de esa manera? Pero gracias a Dios, si bien es cierto, Jesús cuando vino a esta tierra tomó la forma de un siervo. Fue 100% humano, pero no dejó de ser Dios. Pero 100% humano, fue obediente a la palabra de Dios y llegó a conocer la palabra de Dios como hombre, de tal manera que tenía el discernimiento. Aún sus enemigos reconocieron que él no se fiaba de los hombres, y no es que sospechaba, sino que no se fiaba en el sentido, ellos mismos lo dijeron y lo declararon, que él conoce lo que hay en el hombre. Tú los conoces a todos, le decían sus mismos enemigos. Por eso cuando llegaban los fariseos y le decían, Señor, tenemos alguna pregunta, ¿hemos de dar o no, o pagar los impuestos a César? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Pero ellos no llegaban así, ellos llegaban supuestamente, Señor, tú sabes, nosotros somos servidores del templo y todo, y tenemos una inquietud. Roma es nuestro opresor, es nuestro enemigo, pero le pagamos impuestos. ¿Y qué dices tú? ¿Hay que pagarle impuesto al opresor? Mostrando, y qué horrible que un cristiano haga de esa manera para sacar palabras. La mayoría hace eso. Van a consultar para sacar palabras. No van a consultar para hermano, que se solucione el asunto, porque ya conocen la solución, y la solución va en contra de su venganza, porque la solución para ello es complacer su venganza, tener justicia, su propia justicia, y que al otro se lo lleve el diablo. Pero Dios no opera tampoco así. Entonces, ante esta exposición, entremos a los detalles.
En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Verso 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y en el verso 2 dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Es decir, ese era el juicio que tenía la gente de justificarse delante de Dios. Porque aquí era justificarse delante de Dios, como hacen los religiosos. Se justifican delante de Dios y en su justificación condenan a los demás. Eso es lo que estaban haciendo aquí. Entonces, en estos ejemplos de estas tragedias, de estos dos grupos, y esas diferencias de juicios que había entre la población, los primeros fueron ejecutados por Pilato. Luego la sangre de ellos, dice, mezcló con su sacrificio. Entonces la consideración era que era tan mala esta gente y tan perversa, que tuvieron, hermanos, precisamente esa tragedia, esa muerte así. Ahora, esta consideración más que todo lo hacían, hermanos, los fariseos. Los fariseos hacían esta consideración porque se pensaba que esta gente había muerto por rebeldía contra Roma. Acuérdense, hermanos, que la paz que estaba en Jerusalén con Jerusalén y que gozaban mayormente, hermanos, las autoridades religiosas, y que al gozar de eso se habían corrompido, era precisamente, hermanos, de frenar toda sedición. Entonces ellos consideraban esta maldición por causa y que habían sido rebeldes estas personas, y por eso no solo habían sido muertos por Pilatos, porque se habían rebelado contra la autoridad de Roma, sino que agarró su sangre y las mezcló en su sacrificio. Se decía pues que lo había mezclado con la sangre de los cerdos. Entonces eso fue horripilante para la familia de ellos, para los vecinos y para todo el mundo. Fue una tragedia la muerte de estos hombres. Y posiblemente lo merecían por rebeldes, según el dictamen de los fariseos. Pero estaba la otra parte, que posiblemente vino de la consideración de los que se oponían a Roma, es decir, los celotes, que eran los opositores. Y que estos galileos, o esta gente que había caído sepultada, o como decir, aplastada por esta torre, 18 personas, estos eran por serviles. ¿Se da cuenta de ese detalle? Unos por rebeldes y otros por no ser rebeldes, pero sí serviles. Pero con Jesús se equivocan con Dios. Por eso hay que agarrarse de Dios, hermanos. Por eso hay que ser obediente a Dios. Tener la fe suficiente para poder soportar la crítica, la condena de la gente y del mismo pueblo. No es fácil. Es terrible. Es una lucha diaria que se lleva. Hace poco aquí le digo que estoy leyendo el libro de Josué. Y Dios había hablado pues que combatieron al primer rey para ir avanzando a la toma precisamente de la tierra prometida. Luego vencieron a otro rey, pero vinieron uno, dice, de una ciudad de Jai, dice ahí, que tuvieron la sagacidad de mentir, se vistieron de pobres y llegaron delante de Josué diciéndole: venimos como siervos de ustedes, somos de una tierra muy lejana. Entonces Josué, hermano, les perdonó la vida y la vida de esa ciudad, de donde ellos decían que procedía, ¿verdad? Y vinieron pues a vivir alrededor del pueblo de Israel. Pero dice la Escritura inmediatamente: no consultaron a Jehová. Lo hicieron sin consultar a Jehová.
Después se dieron cuenta que les habían mentido y que eran de la ciudad de cerca. Entonces Josué los llamó y los maldijo, pero no los podía destruir porque habían jurado delante de Jehová. Pero los maldijo y los redujo, hermanos, a servidumbre. Tenían que ser siervos del pueblo de Israel, esa ciudad. Pero vengo a lo que le iba a decir. Los moradores de ahí murmuraron contra los príncipes de Israel. Entonces, dos detalles: pusieron en peligro a la nación de meter al enemigo en medio de ellos sin saberlo, por no consultar a Jehová, y hicieron que el pueblo, hermano, pecara murmurando contra los príncipes. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué permitieron eso? Y no son los servidores de Jehová, pues, y no son los que sirven, y no son los ministros, pues. ¡Qué barbaridad! A lo que les encanta. Si critican cuando no hay errores, ahora no digamos cuando uno comete errores, hermano. Hay que amarrarse bien uno los pantalones cuando uno comete un error, porque si se lo hartan así nomás, y ahora con un error, es increíble. Y eso hizo la población. Y todo por no consultar, por tener de menos, por distraído si quiere usted, pero no consultaron a Dios. Y Josué, hermano, era escrupuloso en poner todo, era como un niño, le creyó a Dios, le creyó a la palabra. Y hacía todo y era obediente como lo fue, dice su siervo, como lo fue el siervo de Jehová, decía Moisés. Pero allí, hermanos, no consultó a Jehová y se lo llevó la trampa ahí. Nosotros debemos de atender la palabra de Dios. Debemos de ser escrupulosos como lo fueron estos hombres. Porque es bien importante. Cuando usted no lo hace, usted atenta contra su propia vida, su relación con Dios, y usted no se da cuenta. Y conociendo la voluntad de Dios muchas veces hace todo lo contrario. Y todo por buscar venganza. Y todo por una raíz de amargura. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque el proceder tiene que ser ponerlo en la mano de Dios. Señor, está pasando esto. Ayúdame. O está pasando esto con la obra de Dios. Señor, da dirección, Señor. Eso es lo que se hace. Pero como les vale jocote y es el momento para echar el veneno, que lo andan a saber desde cuándo. Pero lo que no saben es que ponen en peligro y atentan contra su propia vida, su relación con Dios. Oigamos lo que dice Jesús. Respondiendo Jesús, verso 2, les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Verso 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Es decir, que reprochó, hermano, y rechazó completamente el juicio que hacían, porque lo estaban haciendo, hermanos, de acuerdo a las apariencias. Y todo por quererse justificar. Es que ese es el problema. Cuando usted escucha que alguien critica, cuando alguien, hermano, hace chisme, cuando alguien está juzgando y condenando, lo que está buscando esta persona es justificarse a sí mismo. Es la hora de quedar bien parado. Pero lo que no saben es que quedan mal parados, porque le pueden creer una vez, 2 veces, pero después quedan en descrédito. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? Mira lo que está pasando. ¿Qué tal? Sí, ya, está bien, hermano. Quedan en descrédito. Porque
Se acostumbran a eso. Como les resultó la primera vez, les resultó la segunda vez, y les resulta con los simples que no tienen el discernimiento. Pero en la mayoría quedan desprestigiados. Ellos mismos. Porque lo que se siembra, se cosecha. Entonces Jesús dice, nadie se puede justificar delante de Dios. Si no os arrepentís, todos van a perecer igual que los demás. Delante de Dios. Delante de Dios todos. Por eso dice la Escritura que Dios lo encerró todos, a todos los encerró bajo pecado. A todos. ¿Por qué hizo eso? Para tener misericordia de todos. Sí. Imagínense ahí, vengo a arrepentir. Sí, pero tú derramaste sangre, no cabe ahí. Es grave lo que hiciste. Y vos quisiste, no, yo solo chismeaba. Pues más o menos tú. ¿No? Aunque desgraciaste mucha familia con tu chisme, separaste muchos matrimonios, desbarataste matrimonio con tu chisme y todo, pero no es tan grave como el que asesinó. No, Dios no pesa así. Todo un solo peso. Todo lo encerró bajo pecado. Para tener misericordia de todos. Y nos llama, aquí está, al arrepentimiento. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Por buenas obras que tú hagas. Es que yo le doy a los pobres, yo hago esto. Ahora les han agarrado en ¿cómo le llaman en la tecnología esta? Les ha agarrado estar subiendo fotos, videos de hacer el bien, que andan haciendo el bien. Agarran un plato, se van a buscar a alguien, ya se toman el video y todo, qué lindo. Ese es cristiano, ese tiene buen corazón. Y lo que no saben que es pura apariencia. Porque Jesucristo dijo claramente, lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. ¿Qué buscan esto? Atención hacia su persona. Y los simples, y ahí están poniendo, me gusta. Qué tremendo. Eso en mi iglesia, ¿qué va a ser? No tienen discernimiento. En estos últimos días es lo que se ha perdido en el pueblo de Dios, discernimiento. No leen la Biblia, ni la quieren leer. No buscan el propósito, la voluntad de Dios, ni la quieren. Viven de una manera religiosa. Sí, todo va a ir bien, hermano, mientras usted no me toque las tapas. Ok. Sí. Todo bien mientras no me toque mi santa boca. No, papito. Si hay luz en tus ojos, todo tu cuerpo hay luz. Pero si hay tiniebla en tus ojos, todo tu cuerpo está lleno de tinieblas. Y no pueden habitar las dos cosas. O habita el Señor Jesucristo, o eres templo del Espíritu Santo, o habita Belial y las tinieblas ahí. Sí. Por eso se pone el ejemplo de la luz. Cuando hay luz, las tinieblas se repliegan, se van a los rincones. Que es que usted no lo nota. Usted no nota las tinieblas cuando hay luz. Porque esas se van y se arrinconan. Cuando se va toda la luz, otra vez las tinieblas. Por eso la importancia de las palabras de Dios, para darnos discernimiento. No busquen justificarse a sí mismos. Si pensáis que esto lo merecían y que eran más pecadores y malvados que los otros o que ustedes mismos, se equivocan. Si no os arrepentís, pereceréis igualmente.
Porque aquí el asunto es quererse justificar delante de Dios. Y nadie puede ser justificado delante de Dios. Es Jesús el que nos justificó, vistiéndonos de su justicia cuando fue a la cruz de Calvario. Si queremos tener justificación, amemos a Dios y seamos obedientes a su palabra. Leamos su palabra, seamos obedientes, honrémosle, sirvámosle, hagamos el bien, sin buscar la atracción de los demás, atraer la atención de los demás. Hágalo. Es que si no se dan cuenta de lo que yo hago, me van a estar ahí, no importa, Dios lo sabe. Dios lo sabe, pero hágalo de verdad también. De ayudar, practicar la fraternidad. Hermano, los grupos familiares nos dan la oportunidad de practicar la fraternidad. Pero ¿qué hacen la mayoría? No la están aprovechando. La están aprovechando para cosas malas, para llevar chisme, para criticar, para juzgar. En vez de aprovecharla y practicar ahí, hermanos, la fraternidad, el amor con los hermanos, con los nuevos invitados, de llevarlos a la salvación y ser solidario en los momentos difíciles de alguien, orar y colaborar entre todos con lo poco que se tiene. Pero no están haciendo eso. Allá viene el líder, hay una necesidad ante el pueblo, viene el líder, le dice al coordinador, y el coordinador viene y dice aquí hagámoslo con el pueblo, y saludar con sombrero ajeno. Ese es ser desgraciado, hermano. Ahí es el momento donde uno puede ser ahí el líder con su gente, con el anfitrión, y ser ejemplo. Yo tengo 2 libras ahí de azúcar, yo pongo 1 libra. ¿Quién tiene arroz? ¿Cuánto tiene usted de arroz? Acabo de comprar una de 5 libras, de 2 libras y medio. Y así se va reuniendo. ¿Quién tiene café? Yo tengo un bote entero, de la mitad. Y se recoge. Y si es asunto de dinero para comprar medicina, lo mismo. Ahora, cuando ya no abarca y usted hizo todo, entonces habla con el coordinador para que lo haga con el otro grupo. Cada coordinador tiene 5, 6, 7 grupos familiares. No se preocupe, hermano, no se ande matando por eso. Allá en la iglesia vamos a pedir. Qué fácil, ¿no? Es lo más fácil. Se acomodan. Se acomodan. No, y lo peor que son tan degenerados, no son sinvergüenza, degenerados. Hermano, fíjese que estoy preocupado ahí en el grupo, fíjese. Ay, cómo me duele la persona que está sufriendo, fíjese. Entonces, queremos ver pues aquí. Entonces uno ahí tiene que creerle. Mire, don hermano desgraciado, insensato, impío, y etcétera, etcétera. Me conmovió. Hágalo, hermano. No, hermano, no. Eso no es práctica de fraternidad. Eso no es práctica. Ese es maldad. Ese es actuar con astucia. Ese es quererse lavar las manos con costilla ajena, con sombrero ajeno. ¿Saben por qué actúan así? Porque creen que Dios no mira ya. Creen que Dios no se da cuenta. Dios sabe lo que hay en su mente y en su corazón. Y como ya lo tiene por tardanza, tanto que dicen que viene y nunca vino, creen que ya no va a venir. Miren, Jesucristo dijo, mi venida será como un lazo. Las bestias que van a atrapar, el caballo que anda en la selva, hermano, va el cazador con el lazo. Y ahí va, y de repente siente que algo le cae.
y después lo jala. Así será mi venida, como un lazo. Ni cuenta te vas a dar. Va a ser como un mal sueño, como una pesadilla, pero va a ser una realidad, porque las cosas de Dios son reales, sus promesas son fieles, y va a acontecer lo que Él dijo que tenía que acontecer. Debe de haber temor en nosotros. El arrepentimiento es tener conciencia, hermano, que hemos ofendido a Dios, y tener conciencia que necesitamos una nueva vida, y que esa vida que llevamos tan dañina, era tan nociva para nosotros mismos y para nuestra propia familia. Entonces viene la aspiración de una nueva vida. Entonces uno comienza a sembrar y comienza a hacer una lucha, porque está en la carne. Esa es la lucha espiritual diaria. Los deseos del espíritu combaten contra los deseos de la carne. Pero si usted tiene la aspiración, va a poder ir venciendo. Y yo, ¿por qué no puedo, hermano? He luchado. No has luchado. Lo que has luchado es que te justifiquen. Lo que has luchado es que te gusta, y lo que busca es que todos sean y te justifiquen. Sí, pobrecito, no puede dejarlo el pobre. No se preocupe, Dios lo sigue amando y usted ya es salvo. Siga tomando, siga en su pecado, siga en su maldad, porque sabemos su lucha, conocemos su lucha. Dios mira su lucha. ¿Cómo no? La lucha de él o de ella era que le justificaran sus hechos. Así no se lucha. Pero si se aspira por la nueva vida que Jesús trajo, entonces vamos a tener la fuerza de luchar y poder vencer, como muchos lo han hecho. Muchos. Es cierto, Dios, hermano, opera de diferente manera. Lo hemos visto a través de la Escritura. Unos tardan en sanar, otros son sanados inmediatamente. Pero no es justificación tampoco, porque hasta con eso le salen a uno. No, hermano, ya va a ver. Acuérdese lo que dice la Escritura, que a veces Dios opera así, pero en un hermano así, rápido, pero el mío va así, hermano, así. Llevo 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 20 años, 50 años, 60 años, y va así, sí, va para abajo. Sí. No, hermano, te puede engañar a su abuela si quiere, pero Dios no puede ser engañado. El que lucha legítimamente, y eso es lo que dice el apóstol San Pablo, el que lucha legítimamente, sin trampas, sin mentiras, ese lleva la victoria. Los cobardes no entrarán, dice el libro Apocalipsis, sino los valientes tendrán la tierra. Confirmando las palabras de Jesucristo, cuando dijo que desde los tiempos de Juan el Bautista se combate en el reino de los cielos y solo los valientes lo arrebatan. Amén. Si no os arrepentís, pereceréis todos igual que ellos. Cierre sus ojos.